Como respuesta a la crisis provocada por la huelga minera de Asturias y del contubernio de Múnich en 1962, en el mes de julio Franco hizo un nuevo cambio de gobierno. Este gobierno se rodeó de amigos, mantuvo en gobernación a Camilo Alonso Vega y nombró como ministro de Marina a su amigo del Ferrol Pedro Nieto Antúnez. Por otra parte, consolidó la nueva línea económica, permaneciendo en los cargos de Hacienda Navarro Rubio y de Comercio Alberto Ullastres, y además se unió a ellos otro miembro del Opus Dei, Gregorio López Bravo, en la cartera de Industria. Este había sido recomendado por Pedro Nieto Antúnez. Hubo una mayor presencia de los miembros del Opus Dei, además del mencionado López Bravo en Industria, Manuel Lora Tamayo en Educación y Jesús Romero Gorría en Trabajo, ambos recomendados por Laureano López Rodó. José Solís Ruiz permaneció en el cargo de secretario del movimiento como compensación a la Falange por los nombramientos de los tecnócratas y también por su actuación en la huelga minera asturiana. Arias Salgado, el ministro de Información y Turismo, cargó con todas las culpas de la información dada en la prensa por el contubernio de Múnich y fue sustituido por Manuel Fraga Iribarne, que había sido recomendado tanto por José Solís Ruiz como por Pedro Nieto Antúnez. Agustín Muñoz Grandes fue nombrado vicepresidente y además continuó como jefe del Alto Estado Mayor. Era la primera vez en un gobierno de Franco que se nombraba un vicepresidente. Había dos motivos para ello. Por un lado, la edad de Franco, que estaba ya cerca de los 70 años, y también para tranquilizar a la Falange ante los nombramientos de los ministros tecnócratas. Pero en la práctica fue Luis Carrero Blanco quien desempeñaría las funciones de la vicepresidencia. Este gobierno fue una mezcla, como hemos visto, de gente joven, que lo que buscaba era una renovación de la imagen del régimen de cara al exterior, y por otra parte de la vieja guardia, que endurecería con medidas policiales contra la oposición que estaba resurgiendo, oposición antifranquista. Dentro del gobierno había dos grupos con planes diferentes para el futuro. Unos que apostaban por el desarrollo económico para acallar la disidencia política sin hacer ningún cambio político, y otro grupo que planteaba la modernización de la política con una política informativa más liberal y la creación de asociaciones políticas dentro del movimiento. Este gobierno tuvo siempre un foco de tensión en los enfrentamientos entre José Solís Ruiz y Luis Carrero Blanco. Ante estos enfrentamientos, Franco normalmente tomaba la actuación de no interferir hasta que la cosa iba a mayores. El gobierno llevó una doble política. Por un lado, una mayor apertura. La censura se suavizó y el tono de los discursos de Franco cambió. Se dejó hablar de masones y otros enemigos, de vencedores y vencidos de la guerra, y se hacía mucho más hincapié en los logros económicos. Sin embargo, Franco seguía convencido de la presencia de masones y comunistas en todos los ámbitos. Sobre todo estaba muy preocupado por los vínculos entre la masonería y la liberación católica tras el Concilio Vaticano II, y así se lo hizo saber a su primo Pacón, al que le dijo: «Nada me cogerá por sorpresa, hay que estar preparados para la lucha». La otra cara de la política de este gobierno fue una política represiva ante el aumento de huelgas debido a las medidas económicas del plan de estabilización y un resurgimiento de la oposición de izquierdas. Esta política represiva la vamos a reflejar en dos casos que se produjeron en 1963 y que son un reflejo de la naturaleza represiva del régimen franquista. Durante los primeros meses de 1963, más de 100 miembros de la oposición fueron juzgados por consejo de guerra. Yo os voy a hablar de dos casos, el caso Grimao y el caso Francisco Granado y Delgado. Grimao era un militante del Partido Comunista que se afilió al mismo al estallar la Guerra Civil. Anteriormente había sido militante de Izquierda Republicana de Manuel Azaña. Pasó la guerra en Barcelona dedicándose a labores policiales. Se exilió en América Latina tras la derrota en la Guerra Civil, en la República de Santo Domingo y sobre todo en Cuba, y posteriormente pasó a Francia. En el año 1954, en el Congreso del Partido Comunista de España en Praga, fue elegido como miembro del Comité Central
y 5 años después sustituyó a Simón Sánchez Montero, que había sido detenido, en la dirección del partido en el interior. Esta dirección la compartió con Jorge Semprún y Francisco Romero Marín. El 7 de noviembre de 1962 fue detenido en Madrid tras la delación de uno de sus compañeros, Víctor Díaz Carriel. Fue conducido a la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol de Madrid. Allí se le torturó y para encubrirlo se le arrojó esposado por la ventana, según declaró Grimau a su abogado. La versión oficial, dada por el ministro de Información, Manuel Fraga, dijo que Grimau se tiró voluntariamente por la ventana. El juez de guardia, en aquel momento, aceptó la versión oficial. El 18 de abril de 1963 se realizó el juicio contra Grimau en los juzgados militares de Madrid. Se le acusó de crímenes cometidos en la retaguardia durante la Guerra Civil como jefe de la Brigada de Investigación Criminal, diciendo que cometió torturas, saqueos domiciliarios y asesinatos como jefe de una de las checas de Barcelona. También se le acusó de rebelión continuada. El abogado fiscal, Manuel Fernández Martín, no había estudiado Derecho. Alegó que su título había sido quemado durante la Guerra Civil. Desempeñó el cargo decenas de años y un año después del juicio de Grimau fue desenmascarado y condenado a prisión. El abogado que defendió a Grimau era el teniente Alejandro Rebollo, que recibió la documentación 3 días antes del juicio y su defensa le costaría el cargo en el ejército. Hubo muchas irregularidades en el proceso judicial. Para Rebollo el juicio debía ser nulo, porque los delitos no fueron probados. Los testigos que declararon decían que conocían todos los crímenes, pero de oídas, de terceros. El delito continuado de rebelión era improbable, porque Grimau llevaba más de 20 años fuera de España. Por otra parte, el fiscal cortó en muchas ocasiones durante el juicio tanto las declaraciones del acusado como las del defensor. El alegato final del abogado defensor no se tuvo en cuenta, y todo esto sin saber que el fiscal era un impostor. Después de 5 horas de juicio y sin deliberación, se dictó sentencia, condena de muerte aplicando la Ley de Responsabilidades Políticas de 1938. Al día siguiente del juicio, el Consejo de Ministros se reunió y el ministro de Asuntos Exteriores, Castilla, abogó por la clemencia, alarmado por la presión internacional que vendría. Franco se mostró inflexible y al final, unánimemente, todos los ministros apoyaron la sentencia. Hubo una respuesta internacional muy contundente. La prensa denunció las torturas durante la detención de Grimau y las irregularidades del proceso judicial. Se produjeron manifestaciones en capitales europeas y latinoamericanas. Hubo peticiones de clemencia de líderes políticos y de dignidades eclesiásticas. Se recibieron más de 800.000 telegramas pidiendo la suspensión del juicio y por otra parte también hubo un boicot a productos españoles en el extranjero. Esta campaña internacional fue contestada por el régimen franquista en su línea habitual, atribuyéndolo todo a una conspiración masónico-comunista, y Fraga atribuyó a Grimau en la prensa los mayores crímenes que se pueden imaginar. El 20 de abril de 1963 Grimau fue fusilado en el cuartel de Madrid de Campamento. La Guardia Civil se negó a formar parte del pelotón, argumentando que solo le correspondía la custodia del cadáver. El capitán general de Madrid rehusó que en el pelotón hubiera miembros de militares de carrera. Al final, fueron soldados de reemplazo, jóvenes asustados y sin experiencia de tiro los que ejecutaron a Grimau, que recibió 27 balas que no acabaron con su vida y tuvo que ser rematado con 2 tiros en la cabeza por el teniente al mando del pelotón. Fue enterrado en el cementerio civil de Madrid, pero no se comunicó a la familia el lugar exacto y su viuda tuvo que recurrir por vía judicial. Grimau debería haber sido juzgado por el Tribunal de Orden Público, que había sido aprobado en Consejo de Ministros el 1 de abril de 1963. El TOP pretendía dar por finalizada la legislación represiva aprobada durante la Guerra Civil, pero Franco dispuso que se retrasara la entrada en vigor de dicho tribunal hasta la ejecución de Grimau.
Si Grimau hubiera sido juzgado por el TOP, no habría dictado pena de muerte, sino de prisión. El TOP entró en vigor el 31 de mayo de 1963. A partir de ahora, los delitos políticos serán juzgados como crímenes civiles en lugar de rebelión militar. La consecuencia internacional del caso Grimau fue la paralización de las conversaciones para la asociación de España a la Comunidad Económica Europea. En 1991, el fiscal general Javier Moscoso presentó a la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo la anulación de la sentencia por las irregularidades del proceso. Fue rechazada. Solo el presidente de Sala, José Jiménez Villarejo, votó a favor. En el año 2002, en el Congreso de los Diputados, a propuesta del Partido Izquierda Unida, se pidió la rehabilitación de la figura de Grimau, pero fue rechazada. En esos momentos el PP tenía la mayoría absoluta y votó en contra. Pero 3 años después, en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, una nueva propuesta de Izquierda Unida, esta vez sí que fue respaldada por el Partido Popular, que instaron al Gobierno central para que rehabilitara la figura de Julián Grimau. El otro caso del que os voy a hablar es el caso Granado y Delgado, que se produjo 4 meses después de la ejecución de Grimau. El 29 de julio de 1963 hubo 2 atentados con bombas en Madrid. Uno en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, que causó 20 heridos, y otro en las oficinas de la Delegación Nacional de Sindicatos, que no causó ningún herido, pero sí destrozos materiales. 2 días después, 2 anarquistas fueron detenidos, Francisco Granado y Joaquín Delgado. Ambos eran miembros de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, que habían viajado a Madrid sin ningún tipo de problema, ya que no estaban fichados, y viajaron con la intención de cometer un atentado contra Franco, que al final no se realizó. La detención de estos 2 anarquistas posiblemente fue a causa de una delación de agentes infiltrados de la policía franquista en el grupo anarquista de la Federación Ibérica. El 2 de agosto, la operación fue muy publicitada en la prensa, con fotografías de todos los miembros policiales, y se consideró estas detenciones como una hazaña policial. Los detenidos pasaron 17 días en la prisión de Carabanchel y se declararon culpables de los atentados y de otras cosas bajo las torturas a las que fueron sometidos en los interrogatorios. Sin embargo, en el juicio, ambos se declararon inocentes y negaron su participación en dichos atentados. El 11 de agosto de 1963, el Consejo Ibérico de Liberación hizo una declaración a la prensa internacional diciendo que los 2 detenidos no tenían nada que ver con los atentados, que los autores no habían sido detenidos y que el depósito de armas atribuido a Francisco Granado y que había sido incautado por la policía no había sido utilizado. El 13 de agosto de 1963 se realizó el Consejo de Guerra con muchas irregularidades, ya que no fue convocado en tiempo y forma, no fue público, el abogado defensor no era titulado y no se pudieron presentar pruebas ni coartadas de los acusados en el momento de los atentados. 4 días después, el Consejo de Guerra condenó a los 2 anarquistas a garrote vil. El 4 de diciembre de 1996, un documental de la cadena franco-alemana Arte hizo un reportaje sobre el caso Granado y Delgado, y en ese mismo aparecían 2 militantes anarquistas que se declararon los autores de los atentados. Ante esta nueva noticia, 2 años después, en febrero de 1998, familiares y la Confederación General del Trabajo interpusieron un recurso de revisión a la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo tras conocer estas declaraciones. El 3 de marzo de 1999 el Tribunal Supremo denegó la revisión, alegando que la sentencia era conforme a la legalidad vigente. Se solicitó amparo al Tribunal Constitucional, que dictó sentencia el 13 de julio de 2004, declarando nulo el auto del Tribunal Supremo y obligándole a continuar las diligencias para revisar las condenas. 2 años después, el 18 de diciembre del 2006,
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo volvió a denegar el recurso de revisión con 3 votos en contra y 2 a favor de los magistrados que formaban la sala, alegando que las confesiones realizadas por los autores del atentado y los testigos presentados por las familias carecían de credibilidad y resultaban incongruentes.